Ok, muy bien. Adelante. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque esta noche, Señor, tú nos permites reunirnos, Señor, para aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, por los que estamos reunidos hoy y por los que se van a reunir después, por todos aquellos que van a ver por YouTube, Señor, la grabación. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, conocerte más, Padre Santo, y poner en práctica, Señor, todo lo que estamos aprendiendo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho con un propósito, Padre Santo. Y aunque no siempre sepamos cuál es ese propósito, Señor, tú nos lo dejas saber en un tiempo perfecto, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al hermano Walter, Señor, que tú dirijas las palabras, Señor, que van a salir de su boca, que seas tú hablando por él, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor, como siempre lo haces, Señor, cada vez que tenemos este estudio, Padre Santo. Te lo dejamos todo en tus manos, Señor, te damos la honra y gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Llegamos entonces al final del libro de Esther. Hoy vamos a ver los últimos 3 capítulos que están unidos, no se pueden ver por separado porque son parte del desenlace y de la conclusión de esta historia. Así que, recapitulando un poco, la semana pasada dejamos a Amán que se le revierten los planes. Amán había planeado destruir a los judíos, eh, se había propuesto aniquilar a Mardoqueo, el odio contra Mardoqueo era total. Según Amán, él iba a ser ensalzado. De hecho, sus aspiraciones probablemente eran de convertirse en rey. Era la persona más importante en el reino después del rey, después de Asuero. No es difícil de pensar que él pretendía ser rey. Incluso hay quienes comentan que el complot para matar a Asuero, de los 12 eunucos que planeaban matar a Asuero y que Mardoqueo reveló, pues hay quienes comentan que pudo haber sido el mismo Amán el que planeó ese complot para matar al rey y quedarse él como rey. Pero aquí, pues la cosa se invierte. Y de hecho, la horca o la estaca que había mandado hacer Amán para colgar a Mardoqueo, pues en esa misma lo cuelgan a él y lo ejecutan. Y pues entonces en eso dejamos la historia la semana pasada. Vimos cómo por la providencia divina, pues se dieron varios acontecimientos, como el hecho de que cuando Amán es descubierto por Esther, el rey se enoja y sale a tomar aire, a contar hasta 10 para que se le pase un poco la cólera, no tanto por no destruir a los judíos, sino que su cólera era porque su persona más cercana, el más allegado a él, lo había utilizado. Y pueden pasar mil cosas por la mente del rey. Y cuando regresa, se encuentra que Amán, en su intento de pedir misericordia a Esther, pues se tropieza o algo pasa y prácticamente cae encima de Esther. Y en ese preciso momento entra el rey. Entonces le dice, encima de lo que me has hecho, todavía pretendes violar a la reina en mi presencia. Todavía la ira del rey se incrementa más y entonces es cuando manda a ejecutar a Mardoqueo. Ah, coincidencias, pues las encontramos a través de todo el libro, casualidades, pero sabemos que no son casualidades, sino que es la mano del Señor obrando. Hay quienes dicen que un ángel, probablemente Gabriel, le empujó a Amán para que cayera encima de Esther y que en ese preciso momento entrara el rey, ¿va? Pero bueno, esas son especulaciones, pero lo que sí es cierto es que Dios estaba obrando, Dios estaba en control y la mano de Dios estaba en todo esto. Entonces hoy vamos a ver, como ya mencioné, los últimos capítulos 8 al 10. No vamos a entrar en detalle de los 3 capítulos, vamos a ver las cosas más importantes por cuestiones de tiempo y porque lo que nos interesa es el mensaje que esto tiene para
no solo para los judíos de aquella época, para los lectores de aquella época, sino especialmente para nosotros. Así que vamos al texto. Eh, Vamos a leer estos primeros 5 versículos. Si alguien me ayuda, por favor, con la lectura. Habla del edicto de Asuero en favor de los judíos. ¿Te gusta? Leo yo, hermano Walter. Gracias, hermana Carol. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán. El agageo había maquinado contra los judíos. El rey extendió a Esther el cetro de oro, entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él, dijo: Si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata el Agageo. Gracias. Bueno, entonces inmediatamente, como dice aquí, ese mismo día, el rey le dio a Esther todas las propiedades de Amán. Recordemos que Amán se sentía orgulloso de todo lo que tenía, él presumía todas las riquezas que tenía, el favor del rey, el número de hijos que tenía, y ahora vemos que se queda sin nada. Y el rey, pues inmediatamente le concede todo, le da todo a Esther. Eh, Mardoqueo se presenta ante el rey. Ahí Esther ya confiesa quién es Mardoqueo, cuál es su parentesco con él. Confiesan su identidad, su nacionalidad judía que la habían tenido oculta durante mucho tiempo. Y el rey dice, se quitó el anillo con su sello. Esto puede parecer un regalo muy sencillo, pero sin embargo el anillo del rey era lo que le daba autoridad. Amán tenía la autoridad de actuar en nombre del rey, porque todos los edictos, todas las órdenes del rey, todas las leyes que el rey ponía, pues tenían que ir selladas con el anillo del rey. Entonces, esos edictos eran irrevocables, llevaban el sello del rey, entonces no podían revocarse, no podían eliminarse. Esa potestad, ese poder tenía Amán, pero ahora el rey le da ese poder a Mardoqueo. Recordemos que Mardoqueo había salvado al rey del complot para matarlo de los eunucos. Y el rey no hizo nada, simplemente pidió que anotaran lo que Mardoqueo había hecho y se le pasó después por alto. Seguramente pidió que lo anotaran para posteriormente recompensarlo, porque esa era la costumbre de los persas. Inmediatamente recompensaban la fidelidad, la fidelidad hacia el rey e inmediatamente recompensaban la infidelidad también. Por eso los eunucos que planearon matar al rey inmediatamente fueron ejecutados. Pero a Mardoqueo no se le dio nada, solo se apuntó y se le olvidó al rey. Otra casualidad, ¿verdad? Porque ahora, eh, después, en estos días al rey se le va el sueño. Cuando Amán planeó el complot contra los judíos, al rey se le fue el sueño. Otra casualidad que a un rey se le va el sueño. Y para poder entretenerse o conciliar el sueño, manda pedir los documentos históricos, las anotaciones que se habían hecho, las crónicas de su reino. Y casualmente, en las crónicas le lee lo que Mardoqueo había hecho. Y él pregunta, ¿y cómo compensamos a Mardoqueo? No me acuerdo.
y le dicen, no, no se le compensó, nunca se le dio nada. Entonces ahí el rey, pues, manda a Amán a que compense a Mardoqueo, algo que, pues, obviamente le dolió mucho a Amán porque él pensó que a él era el que lo iban a honrar, al que lo iban a recompensar. Pero, sin embargo, la honra fue para Mardoqueo. Otra casualidad, por la presencia del Señor en control de los acontecimientos. Entonces, aquí el rey le da a Esther todo, todas las propiedades de Amán, todas las riquezas de Amán, le da a Mardoqueo todo el poder que tenía Amán. Prácticamente aquí Mardoqueo queda como el segundo después de Asuero, el que tenía más poder después del rey. Solo el rey estaba por encima de él. Y en otras versiones dice que Esther puso a Mardoqueo como administrador de las propiedades que el rey le concedió de Amán. Obviamente, Esther no necesitaba todo eso, ella era la reina, entonces ella tenía acceso a cualquier cosa. El rey incluso en, en- en una forma, pues como de cumplido, como de piropo, le dice hasta la mitad del reino te puedo dar. Eh, entonces, Mardoqueo prácticamente se queda administrador también de todas las... Ah, no, aquí está, dice, Esther por su parte lo designó administrador de las propiedades de Amán. O sea, él se queda como que a cargo de toda la fortuna de Amán. Vemos cómo el Señor invierte las cosas. Mardoqueo es una persona humilde, no sabemos su posición económica, pero probablemente con muchas limitaciones había criado a Esther, la había sacado adelante y de pronto él resulta el segundo de aquel reino con todas las propiedades de Amán. Esther era una joven huérfana, insignificante para su época. Sabemos que en aquella época pues las mujeres eran un cero a la izquierda. Encima judía, eh, prácticamente exiliada en un país enemigo, en un país conquistador, resulta siendo la esposa del rey más grande de la época, que gobernaba, dice aquí, sobre 127 provincias. Todo esto es parte de la intervención divina. Y un versículo importante es el que está en el capítulo 4, en donde Mardoqueo le dice a Esther, cuando le dice que tiene que proteger a su pueblo, le dice, no sabemos si estás ahí justamente para este momento. Aunque Mardoqueo no lo dice, lo que entendemos nosotros es, justamente Dios la puso ahí para ese momento, para esa función que tenía que hacer, para ese propósito que tenía que llevar a cabo. Entonces, Esther dice, vuelve a interceder ante el rey. Recordemos que Esther, a pesar de ser la reina, tenía que ir a pedirle permiso al rey para poder hablar con él y si el rey estaba de humor, le daba el permiso y si no estaba de humor, pues podía mandar a ejecutarlo. Pero volvió a interceder, se echa a sus pies y empieza a llorar y suplica que se ponga fin a aquel malvado complot y le dice que ponga fin al plan de Amán, con mucha sabiduría, porque el rey había avalado ese edicto de que exterminaran a todos los judíos, que los aniquilaran. Pero la reina no le dice, anula el edicto que hicieron con Amán ustedes dos, o simplemente le dice que aquel plan de Amán, el agageo, él lo elimine. Y el rey dice que extiende el cetro otra vez para como que conceder el permiso que ella está pidiendo para hablar y, y para poder concederle lo que él quiere. Es importante que cuando se describe a Amán, siempre se le pone su origen, el agageo. Aquí lo vemos en el capítulo 3 y lo vemos en el final del capítulo 5, eh, donde dice, si me he ganado el favor de su majestad,
Y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fragó y escribió Amán, hijo de Amadeta, el agageo. Dice, los cuales fragó y escribió Amán. En ningún momento involucra al rey. Eso es mucha sabiduría de parte de Esther, porque realmente entre los dos habían emitido ese decreto. eh, Obviamente Amán manipuló al rey, eso es parte del enojo del rey, pero Esther le dice esto, lo fragó y lo escribió Amán. Y menciona nuevamente el agageo. Y esto es importante porque ya dijimos que se menciona el agageo porque Amán era descendiente de Agar. El rey Agar era el rey de los amalecitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. Y recordemos que Dios le ordena a Saúl destruir a los amalecitas, justamente por eso, porque eran enemigos del pueblo. Y Saúl desobedece, eh, porque el Señor le ordenó destruir a los amalecitas y todos sus bienes. Sin embargo, Saúl se quedó con los bienes de los amalecitas, con el ganado y con todo lo que tenía. Y eso es importante porque vamos a ver aquí cómo actúa el pueblo de Israel después. Entonces, Saúl perdona a Agag, pero Samuel, cuando se da cuenta, pues ejecuta prácticamente a Agag. Y ese rencor, ese odio de lo que había pasado con sus antepasados es lo que hace que Amán esté en contra de Mardoqueo y de todos los judíos, porque un judío fue el que ejecutó a su antepasado, a Agag. Pero entonces Esther pide una contraorden, pide que se anule el edicto. Sin embargo, como ya mencionamos, el edicto del rey era definitivo, no se podía eh, eliminar. El edicto que el rey había dado y había puesto su sello, su anillo en él, se tenía que cumplir al pie de la letra. Ni él mismo podía dar marcha atrás con este edicto. Y eso tenía una enseñanza para nosotros, pero veamos los versículos que siguen. Porque le dice Esther, ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Ya Esther ha revelado que ella es judía, entonces está apelando el rey, le dice, ¿cómo van a eliminar a todo mi pueblo, a toda mi familia, a todos mis paisanos? Y entonces el rey Asuero le responde a la reina Esther y a Mardoqueo y les dice, debido a que Amán atentó contra los judíos, he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la horca. Redacten ahora, en mi nombre, otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. Aquí el rey afirma que un decreto de él no se puede revocar. Entonces, no podían revocar el decreto anterior, pero él les da la facultad para que emitan otro decreto, pues que de alguna manera ayude para que ese exterminio no se dé. Entonces, de inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sivan. Recordemos que Amán echó la suerte para ver cuándo iba a exterminar a los judíos pues la suerte cayó 12 meses después, un año después. Y aquí ahorita están en el mes tercero, o sea, ya pasaron 2 meses, pero faltan 10 meses todavía para que el plan se ejecute. Entonces dice, se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, gobernadores y nobles de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Estas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, también en la escritura e idioma propio de los judíos. O sea, a cada pueblo se le mandó el edicto, el nuevo edicto, redactado por Mardoqueo y por Esther, y fue en el idioma de cada pueblo para que cada pueblo lo pudiera entender. Esto nos recuerda cómo la Biblia, hermanos, fue escrita en un idioma original. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento en griego, eh, idiomas desconocidos para nosotros y para
una gran parte del mundo, porque eran idiomas de un lugar específico, de cierto área del mundo, pero gracias a las personas, incluso personas que han dado su vida por traducir las escrituras para que llegue a nosotros en un idioma que podamos comprender, pues el Señor ha, pues estado en control también para que la Biblia llegue en los idiomas de muchas naciones del mundo. De hecho, se sigue traduciendo para poder llegar a aquellas etnias olvidadas o muy lejanas. Pues hay gente en constante trabajo haciendo traducciones. Las sociedades bíblicas pues se han encargado de estar haciendo traducciones para que la Biblia llegue en el idioma de cada uno y pueda entenderse y leerse. Y eso también fue uno de los grandes logros de la Reforma, que como ya dijimos, pues lo celebramos el mes pasado, el 31 de octubre, 507 años de la Reforma de Lutero. Y uno de los grandes logros de Lutero es que uno de sus propósitos fue que la Biblia llegara al pueblo en el idioma del pueblo, en la lengua vernácula, o sea, la lengua que todo el mundo podía entender. Él tradujo la Biblia al alemán, que era el idioma de su nación, y después de eso, pues se tradujo a muchos otros idiomas. De hecho, pues coincidió la reforma con la invención de la imprenta, y entonces eso contribuyó para que tanto los escritos de Lutero como las escrituras pues se pudieran multiplicar ya en forma masiva. Otra coincidencia, otra casualidad, en donde vemos que el Señor está en control de todas las cosas. Ahora, esto de los edictos es importante, que los edictos eran, no se podían revocar. Y eso también nos lleva a pensar cómo Dios, eh, también sus edictos son irrevocables. Él dio un edicto, él dijo la paga del pecado es muerte. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es un edicto que es irrevocable. Entonces, ¿cómo puede salvarse alguien si todos pecan y si la paga del pecado es muerte? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios dio como que otro edicto, otro pacto para que hubiera un sustituto. Eh, Tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces establece que las personas podrían sacrificar a ciertos animales, corderos, ovejas, para como de alguna manera cubrir los pecados que habían cometido. Aún el sumo sacerdote tenía que sacrificar por él, por sus pecados primero y después por los pecados del pueblo. Ese era un sustituto que cubría los pecados, pero eh, el Señor, para contrarrestar ese edicto, emite otro edicto, un nuevo pacto. Y ese edicto, pues nada más y nada menos que descarga todo el juicio, todo el peso de la ley de Dios, todo lo que ese edicto estipulaba para el hombre, lo descarga en él mismo, a través de la persona de Jesucristo. Él mismo carga con el edicto irrevocable, y entonces él da su vida en la cruz del Calvario y establece otro edicto, establece un nuevo pacto que dice que eh, eh, lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y ese es otro edicto irrevocable. Nadie lo puede irrevocar. Eh, el mismo Jesús, pues dice este escritor famoso, Philip Yancey, que él pudo hacer cualquier milagro. No hubo un milagro que Jesús no pudiera hacer. Resucitó muertos, dio vida a los ciegos, sanó leprosos, eh, liberó endemoniados. Pero dice una cosa que él no pudo hacer, y fue cambiar los corazones que no quisieron cambiar. ¿Y por qué él no pudo hacerlo? Porque había un edicto ya, irrevocable.
que el que cree, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero el edicto es irrevocable, el que no cree se va a perder. No, eso no se puede cambiar. Dios ya dio la salida, ya dio la solución, ya dio a su Hijo en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Pero el que lo rechaza, pues obviamente le cae todo el peso del primer edicto porque no acepta la sustitución de Cristo en la cruz por sus pecados. Pero regresando a la historia, eh, pues Esther y Mardoqueo promulgan este edicto. Las órdenes van a cada provincia en el idioma de cada pueblo, también en la escritura e idioma propio de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero. O sea, ahí no decía yo Mardoqueo promulgo tal cosa, sino era el rey. Y como llevaba el anillo del rey, el sello con el anillo del rey, pues era prácticamente la firma del rey. Entonces era irrevocable. Los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. Eh, este lenguaje que estamos viendo aquí es el mismo que vimos cuando Amán y el rey hacen un edicto. O sea, lo mandan a todas las provincias, a las 127 provincias, dice con corceles rápidos, con caballos que caminaban pues veloces. Explicamos en aquella oportunidad que los persas tenían un sistema de correo muy eficiente porque usaban caballos frescos, o sea, había un jinete que se subía en un caballo, cabalgaba cierto número de millas o de kilómetros, y cuando el caballo empezaba a cansarse, pues había otro caballo fresco con otro jinete, y prácticamente era como una carrera de relevos, así iban pasando los edictos para que llegaran lo más pronto posible, porque ir de caminar eh, cientos de kilómetros con un solo caballo, pues obviamente en determinado momento el caballo se iba a cansar y no iba a poder seguir. Pero usaban muchos caballos, era el sistema de mensajería para que las comunicaciones llegaran rápido. Pero este mismo lenguaje que se usó cuando Amán eh, envió el edicto para destruir a los judíos es el mismo que se está usando con el otro decreto, pero como a propósito para ver cómo el Señor tuerce los planes de este Amán, un oficial orgulloso, un oficial que pues tenía prácticamente todo lo que necesitaba o más de lo que necesitaba. Era el hombre más poderoso de aquel lugar y sin embargo, pues esto el Señor lo invierte. Eso nos enseña, hermanos, que no debemos envidiar a los impíos que les va bien, porque a veces vemos gente mala prosperar, gente que ni siquiera tiene temor de Dios y les va muy bien. Y nosotros podríamos decir, pues, ¿por qué a este le va tan bien? Y yo que estoy haciendo la voluntad del Señor, pues paso tanta necesidad. Eh, entonces, vamos a las escrituras. Y cuando nos pase esto, cuando pensemos y envidiemos o nos preguntemos por qué alguien malo o alguien impío o alguien que no es creyente, pues le va tan bien. Leamos el Salmo 37. No lo vamos a leer todo, pero todo el Salmo habla de eso. Ustedes posteriormente lo pueden leer, pero leyendo nada más los primeros versículos, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amán no fue recompensado. Amán hizo lo bueno y no recibió nada. Perdón, Mardoqueo. Mardoqueo hizo lo bueno y no recibió nada y no pidió recompensa. Mientras que Amán, pues tenía éxito, tenía muchas propiedades, mucho dinero, le iba muy bien. Mardoqueo pudo pensar, bueno, ¿por qué este le va tan bien y yo estoy haciendo lo correcto? Pero Mardoqueo no pensó así. Él hizo lo bueno, él hizo lo que tenía que hacer. Recordemos que de alguna manera el rey era un rey enemigo. Eran los persas que tenían prisioneros a los judíos. Y sin embargo, él va y le salva la vida. Él pudo haber dicho, pues que lo maten, pa. Total, a mí qué me importa. Tal vez nos va mejor con el otro. Pero si él hubiera pensado así, Amán probablemente hubiera quedado de rey y entonces su destrucción hubiera sido inminente. Entonces no tengamos envidia de los malvados. Pensemos que el Señor tiene en control todas las cosas y Él sabe qué es lo que pasa. Entonces el Salmo 37 pues nos sirve para cuando tengamos ese tipo de pensamientos o pensemos que tal vez es injusto que otro tenga mucho y que es malo y que nosotros que estamos haciendo las cosas bien, pues no nos va tan bien como nosotros quisiéramos. El otro salmo es exactamente el número invertido, ¿va? El Salmo 73. Esto es fácil de memorizar. Salmo 37 y Salmo 73. Es otro salmo que nos sirve, que, pues como les dije, pueden leer posteriormente en casa, pero nos ayuda a entender o a ver las promesas que hay de parte del Señor. Vamos a leer un pasaje del versículo 12 del Salmo 73. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente dice, en vano he limpiado mi corazón, dice el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido acetado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero miren lo que dice después. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y así va el salmo que, como dije, se puede leer posteriormente. Al final dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, tarde o temprano, mis hermanos, pues nosotros vamos a ser recompensados, como hemos dicho anteriormente, siempre y cuando no estemos buscando esa recompensa. Mardoqueo no estaba buscando ninguna recompensa, simplemente él hizo el bien, las cosas le salieron mal, incluso está en peligro de muerte, y hay un decreto para exterminarlo a él y a todos los judíos. Sin embargo, pues él continúa confiando en Dios. Ah, entonces dice el edicto facultaba a los judíos de cada ciudad reunirse y defenderse. No puede evitar ya el ataque a los judíos, porque ya había un edicto que no se podía revocar, pero ahora les faculta defenderse. Y dice exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños. También apoderarse de los bienes de sus enemigos. Fíjense este detalle, el edicto autorizaba a los judíos a defenderse y a quedarse con los bienes de los demás. Eh, la estrategia de Amán para motivar a los enemigos del pueblo y de Israel, a lo mejor a los que ni siquiera eran enemigos, es que el edicto decía que los destruyeran y se quedaran con sus bienes. Entonces, aunque los habitantes de las provincias no les cayeran mal los judíos, pues la ambición de quedarse con sus propiedades los motivaba a ir con este decreto a atacarlos y a matarlos.
Entonces, ahora el decreto se revierte totalmente porque ahora el otro decreto da la facultad a los judíos de defenderse y de apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero se fijó el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, o sea, como ya dijimos, 10 meses después. Eso le da suficiente tiempo a los judíos para prepararse y defenderse. En cada provincia se emitiría como ley una copia del texto del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron deprisa montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudad de Susa. Perdón, bueno. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de color azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de hilo de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Recordemos cuando el edicto de Amán sale, pues Mardoqueo se cubre de silicio y de ceniza, se cubre de luto. La ciudad de Susa se entristece de ver lo que se está maquinando en contra de los judíos, pero ahora las cosas son totalmente al revés. El luto, el silicio y la ceniza, que eran pues señales de dolor, de tristeza, de luto, se convierten en ropas reales de color azul y blanco. Algo chapina, ¿verdad? Como la bandera de Guatemala. Pero pues va con una gran corona de oro y un manto de hilo de lino fino. El humilde Mardoqueo, que no había pedido nada, pues ahora está con toda la honra y casi que como un rey. Entonces, para los judíos, ¿qué fue tiempo de luz, de alegría, de júbilo y de honor? Había sido un tiempo de oscuridad esos 2 meses sabiendo que estaban sentenciados a muerte. Sin embargo, ahora esto se convierte en júbilo y en honor. Se cumple lo que dice la Escritura, que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. En cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Eh, pues era razonable la alegría y el júbilo de los judíos porque ahora tenían la oportunidad de defenderse. Ya no estaban sentenciados a muerte, sino ellos podían luchar por sus vidas. Entonces se volvió de banquete y de festejos. Y dice que, pues, algunos de los mismos persas o de otros pueblos se unieron a ellos. Aquí se hicieron judíos. Se podía interpretar como que abrazaron la fe de los judíos, el judaísmo, pero más que todo se refiere a que se aliaron a los judíos, se pusieron pues a favor de ellos, y mucho por miedo, porque sabían lo que Dios había hecho con el pueblo judío, cómo el Señor estaba en todas las batallas que los judíos habían librado y que habían ganado. Y pues al final, en el capítulo 9 se relata el triunfo de los judíos. Dice que el edicto se debía ejecutar el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, estaban todos ansiosos de aniquilarlos y quedarse con sus tierras. Pero ahora se había invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Estaban con pánico de lo que los judíos podían hacer. Los nobles de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los administradores del rey apoyaban a los judíos. Todos los príncipes y todos los que estaban en el gobierno, digamos, o que estaban pues como parte del rey, como el edicto era del rey, pues se pusieron del lado de los judíos. Dice, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban.
En la ciudad de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. Aquí la historia nos puede parecer un poco cruel y salvaje, ¿verdad? En el relato, en las cifras que se van a dar, pero recordemos que los judíos están actuando en defensa propia. Ahí era o nos defendemos y matamos a los enemigos o nos matan a nosotros. En estos versículos de 7 a 12 se relata pues una serie de nombres que son los 10 hijos de Amán, el enemigo de los judíos. Dice, mataron a los hijos de Amán, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudad de Susa, le dijo a Esther, los judíos ya mataron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa. ¿Qué no habrán hecho en el resto de las provincias? Entonces, ahora dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición quieres? Se cumplirá tu deseo. Ya, como quien dice, estás a salvo. Ya murió Amán, murieron los hijos. Esto parece cruel, pero pues nos recuerda que el pecado, mis hermanos, no solo nos afecta a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Generalmente, pues las consecuencias del pecado abarcan a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a los miembros de la iglesia. Entonces tenemos una responsabilidad también en cuanto a nuestra actuación. Pero, pues ya le dice, ya estás a salvo prácticamente. Pero Esther insiste y le dice, si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. Y aquí Esther parece sanguinaria, ¿verdad? O sea, ya logró lo que quería, pero todavía pide más, que haya otro día de matanza. Pero pongámonos en los zapatos de Esther. ¿Qué pasaría si un pueblo enemigo pues viene a aniquilar a nuestra nación y un pueblo mucho más poderoso que tiene la capacidad de hacerlo y nosotros pues tenemos la oportunidad de defendernos? Pues obviamente pensaríamos lo mismo. ¿Y por qué quiere que cuelguen a los hijos de Amán? Porque estos hijos iban a vengar a su padre. El rencor iba a quedar en ellos y iban a tratar de vengarse. Entonces tenía que ser así de drástica la decisión. Además, aquí no se juzga a Esther y a Mardoqueo por ejemplos de moral o de principios. No se les juzga ni se les condena, sino simplemente se relata la historia como es. Eh, Ellos tenían sus defectos. Amán, por ejemplo, no regresó a Jerusalén como regresaron los grupos que vimos en la historia de Esdras y Nehemías, que regresaron tres grupos, primero con Zorobabel y Yeshua, después con Esdras y después con Nehemías, pero hubo quienes se quedaron en Babilonia y Mardoqueo fue uno de ellos, porque tenía una buena posición probablemente, porque tenía un negocio, porque estaba acomodado, porque tenía que cuidar a Esther, por las razones que sea, pero él no quiso regresar. Ahí estaba tranquilo, como todos los demás judíos que no regresaran, que se calculaba que era alrededor de 2 millones los que estaban en Babilonia, no quisieron regresar, no les interesó regresar a Jerusalén. Y por eso, pues, tuvieron que pasar por esta situación de angustia, de pensar que prácticamente iban a ser aniquilados. Pero vemos la misericordia y la mano del Señor, que a pesar de que ellos no quisieron regresar, de que a pesar de que ellos se quedaron, no fueron a reconstruir el templo ni nada de eso, sino que se quedaron en Babilonia, pues a pesar de eso el Señor los guarda y el Señor los libra. Y la mano del Señor está ahí. Entonces, los siguientes versículos dice, el rey ordenó que se hiciera así, se emitió un edicto para que los hijos de Amán fueran colgados y también para que siguiera la matanza el día siguiente. Aquí se habla de que en Susa mataron a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Esto se menciona al menos 3 veces aquí, porque a Saúl se le había ordenado aniquilar a los amalecitas y destruir sus bienes, y él se quedó con los bienes. En cambio, aquí ahora los judíos están pues defendiéndose, pero no se están quedando con los bienes. ¿Y cuál es la razón? Bueno, que estaban matando a los enemigos, a los que venían contra ellos, pero los bienes se quedaban para
para la descendencia, para sus hijos, para las mujeres de los enemigos del pueblo de Israel. Entonces vemos un aspecto, podríamos decir, de misericordia en esto. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, el día 14 descansaron y lo celebraron con un banquete. Una vez más, pues la historia parece grotesca, sin embargo, pues hay varios aspectos que tenemos que considerar. Uno, que se estaban defendiendo. La otra es que en la Biblia, en los diferentes libros, o dependiendo del tipo de escritura que sea, porque hay varios eh, tipos de escritura, de literatura, hay poesía, hay historia, hay profecía, y cada uno de estos aspectos, pues, tiene cierto lenguaje que tenemos que entender. Y las figuras del lenguaje en el idioma hebreo, entre las figuras del lenguaje está la hipérbole. La hipérbole es una exageración que se usaba mucho en el idioma hebreo. Entonces recordemos que el que está escribiendo es un judío. Entonces, el propósito de escribir esto es también, pues, realzar la victoria del pueblo y de alguna manera que los lectores de otros pueblos, pues, también aumente su temor hacia, hacia los judíos. Entonces puede tender a exagerar un poco las cosas. Y eso, pues, es algo normal incluso en el idioma castellano, en el idioma español. Nosotros también usamos hipérboles, también exageramos las cosas en nuestro idioma. Ya pusimos algunos ejemplos anteriormente, cuando decimos, es que tengo 1000 cosas que hacer, y tal vez son 2 o 3 cosas pendientes las que tenemos. Una actividad, toda la iglesia, o perdón, una actividad en la iglesia y todo el mundo estaba ahí. Eh, Sabemos que pues habían tal vez 100 personas, pero para nosotros todo el mundo estaba ahí. Esas son hipérboles, es algo normal, no es que estemos siendo mentirosos, sino simplemente es un estilo de lectura. Entonces puede haber cierta exageración aquí, aunque pues también es probable. Recordemos que habían 2 millones de judíos pues iban a eliminar a esos 2 millones de judíos. Entonces, que los judíos sean eliminados a 75,000 que querían aniquilarlos, pues parece creíble. Y al final, pues hay una celebración. Los judíos de Susa, dice, descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y banquete y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que se celebrara cada año los días 14 y 15 del mes de Adar como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en fiesta. Por eso debía celebrarlo como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Mardoqueo emite este decreto que quede por todas las generaciones, que se celebren esos 2 días. ¿Por qué 2 días? Porque fueron 2 días de matanza, ¿verdad? El primero, como que vimos, y del segundo que Esther pide que se prorrogue. Entonces, probablemente por esa razón se establece esta celebración. Y es una celebración que está vigente a la fecha, porque el decreto fue que se celebrara pues perpetuamente. Estamos hablando de acontecimientos que pasaron 450, 60 años antes de Cristo y hoy, 2000 años después de Cristo, se siguen celebrando en el pueblo de Israel. Y esta es una fiesta nacional. Esta es una celebración, pues tal vez como nosotros celebramos la Navidad o el Año Nuevo, aunque ellos tienen su propia celebración también del Año Nuevo. Pero en esta fiesta del Purim, que así se llama, y se llama fiesta del Purim porque recordemos que Mardoqueo Amán para decidir cuándo iban a aniquilar a los judíos, echó Pur. Pur significa suerte. O sea, echó a la suerte la fecha. Y por la mano de Dios también, pues la fecha cayó un año después. Como dice la escritura, el hombre tira los dados, pero el Señor decide cómo caen.
Entonces, como se echaron suerte, se echó el purín es el plural, entonces es como que el día de las suertes, ¿verdad? Traduciéndolo a nuestro idioma. Pero esa fiesta del Purim se celebra, pues lo celebran los judíos, como dije, es una gran fiesta. Ahí leen el libro de Esther, es uno de las cosas que se hacen, se lee en las casas y se lee en los lugares públicos. Y a los niños se les da que como matracas, como chinchines o panderetas, o sea, instrumentos así que hagan ruido. Entonces, cuando se está leyendo el libro de Esther, porque se lee en voz alta, y se va a mencionar el nombre de Amán, los niños empiezan a sonar las matracas o las sonajas o los chinchines para que no se oiga el nombre de Amán, porque es el enemigo de los judíos, ¿verdad? Eso es una tradición y entonces disfrutan ahí los niños haciendo ruido, y ya saben, prácticamente casi que se saben de memoria el libro de Esther, saben cuándo va a aparecer Amán y empiezan a sonar las sonajas. Esa es una de las cosas que se hacen. Hay obras de teatro en donde se disfrazan, aparece el rey Asuero, aparece Esther, aparece Amán, se disfrazan y hacen las representaciones en lugares públicos. Otra de las cosas que se hace es que se disfrazan. Los niños se disfrazan, eh, más o menos como en Estados Unidos usan el Halloween, ¿verdad? Pero obviamente aquí el propósito es totalmente diferente. ¿Por qué se disfrazan los niños? Porque como un símbolo de que Dios está disfrazado en la historia, Dios no aparece. Entonces, eso significa que aunque no lo veamos en el día a día, aunque aparezca disfrazado en la vida cotidiana, Él está presente y Él está en control. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta nosotros, porque tendemos a pensar que el Señor nos ha abandonado. Recordemos al mismo Jesús en su naturaleza humana en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento en donde parecía que Dios había abandonado a Jesús, es el momento cumbre donde Jesús triunfa sobre el mal, donde el enemigo es derrotado, donde la muerte es derrotada y donde pues la humanidad eh, adquiere pues la salvación o el derecho a la salvación. Entonces, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando nosotros pensamos que Dios no está presente, o que tal vez el Señor nos abandonó, o que se le pasó por alto, puede ser el momento en donde el Señor más está trabajando en nosotros, en donde el Señor más está presente, y un día vamos a entender por qué pues, nos angustiamos y pensamos que el Señor no estaba con nosotros y sin embargo Él está ahí. Ya dijimos que el escritor de este libro se desconoce, no se sabe quién es. Algunos creen que fue el mismo Mardoqueo muchos años después. Pero lo que sí es obvio e indiscutible es que fue un judío. Un judío que no tenía la menor idea de quién iba a ser Jesucristo. Sabían que iba a haber un Mesías, tenían la promesa de un Mesías que lo iba a liberar, pero ellos pensaban en un Mesías tal vez como el rey David, o como los jueces que llegaban cuando el pueblo estaba oprimido y los llegaban a liberar de la opresión. Nunca se imaginaron un Mesías que fuera a venir a morir en una cruz. No, eso no les había pasado por la mente, ni siquiera. No saben nada de Jesucristo. El escritor de este libro no conoce a Jesucristo, ni tiene idea de quién es. Y sin embargo vemos a Jesucristo presente en el libro también. Vemos que esta historia pues está preparando el camino para Jesucristo. Muchos detractores de la Biblia, muchos enemigos del cristianismo, dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, un Dios que inmisericorde por lo que se ve en las guerras, por esta matanza, por ejemplo, cómo Dios permitió que hicieran esa matanza contra este pueblo. Pero lo que ellos no saben, nosotros sí lo sabemos, es que Dios está efectuando su plan, está realizando su plan de salvación. Para empezar, Él creó al hombre. Él tiene el derecho de eliminarlos cuando Él quiera, porque Él nos creó.
Él, en su soberanía, pues es el que define cuánto tiempo estamos en este mundo. No le podemos recriminar o acusar porque él es soberano, por un lado. Pero por otro lado, hay un propósito en lo que él está haciendo. Recordemos que él hizo una promesa a Abraham de hacer de él una gran nación y ser de bendición para las demás naciones. Desde el Génesis, él pues Dios anunció la venida de Jesucristo cuando le dice a la serpiente que va a haber una guerra entre su descendencia y la descendencia de la mujer, que la descendencia de la serpiente va a herir a la mujer en el carcañal, pero que la mujer le va a poner el pie sobre la cabeza, la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, pues el ser humano y Jesucristo como Salvador. Y la descendencia de la serpiente, pues obviamente los enemigos del Evangelio, los enemigos del cristianismo, los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces hay una promesa después a Abraham, una promesa que se ratificó a David. Entonces Dios lo que está haciendo es preservando el pueblo judío para el cumplimiento de esa promesa. Porque si el pueblo judío hubiera sido aniquilado aquí, por ejemplo, pues Jesucristo no hubiera venido al mundo porque él era de la descendencia justamente de la tribu de Judá. Y aquí estamos hablando de que los que están en el exilio es el reino del sur, la tribu de Judá y de Benjamín. De hecho, a partir de esto, de esta historia del exilio, es cuando se empiezan a llamar judíos, porque anteriormente eran israelitas. Ahora, este grupo, esta tribu de Judá y de Benjamín, estos judíos que están exiliados, pues de esa tribu, de esa línea, pues va a venir posteriormente el Mesías que va a salvar al mundo. Entonces, realmente lo que Dios está haciendo no es ser sanguinario, sino justamente está haciendo todo esto para salvar al mundo, para que su misericordia se manifieste a través de su Hijo Jesucristo y nosotros podamos ser salvos. Se aniquilaba a los enemigos del pueblo para que nosotros pudiéramos tener vida. Y pues es una guerra contra el enemigo, que podríamos decir que es una guerra santa. Las guerras que libraba el pueblo de Israel, pues Dios las controlaba porque Él en su propósito quería preservar al pueblo de Israel para que pudiera venir el Mesías. Entonces se establece esta fiesta y como ya dijimos, ahí se disfrazan, los niños suenan las matracas, se dan regalos como en Navidad, se da a los pobres, porque es una gran celebración la que se establece. Entonces los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo había dicho, porque Amán, otra vez dice el agageo, el enemigo de los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan maquinado por Amán contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por tal razón, a estos días se le llamó Purim, de la palabra pur, conforme a todo lo escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, perdón, según la manera prescrita y la fecha fijada. Y toda la familia, cada provincia, cada ciudad debía recordar y celebrar los días por todas las generaciones. No debían dejar de festejarse, dice, entre todos los descendientes. Por eso es que hasta la fecha se celebra. La reina Esther, junto con Mardoqueo, escribieron con autoridad para confirmar esta carta con relación a la celebración, las dio del Purim. Se envió el decreto a todos los judíos de los 127 provincias con palabras de buena voluntad y seguridad para establecer los días del Purim en las fechas fijadas según lo decretado por Mardoqueo el judío y la reina Esther y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos, el decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrada por escrito. Otra de las cosas que hacen en Purim, previo a la celebración, hay ayuno nacional, para recordar que Esther ayunó para antes de poder actuar y salvar al pueblo.
Entonces, como dije, vemos a Jesucristo aquí, a pesar de que este escritor no tenía la menor idea de quién era Jesucristo, pero lo vemos reflejado aquí. Vemos a Dios también actuando, aunque no se menciona para nada a Dios. Eso nos comprueba que las escrituras son inspiradas por Dios. Hay quienes dicen que esta historia de Esther es una bonita novela algún judío inventó. Pero, sin embargo, vemos que es otro de los libros inspirados por el Espíritu Santo, porque vemos a Dios y a Jesucristo revelados ahí. Y al final, para terminar, el capítulo 10 dice: el rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar, todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. Estas crónicas no se han encontrado, pero muy probablemente en un futuro se va a encontrar y se va a comprobar la veracidad de las escrituras, como ha pasado hasta ahora, ¿verdad? Había muchas dudas antes de que se encontraran los fuegos del Mar Muerto, pero cuando aparecieron, pues se despejaron muchas cosas, muchas dudas que se tenían sobre la Biblia, sobre la autenticidad de los libros, ahí se despejaron. Entonces, aquí se va a comprobar en algún momento que esto no es una novela ni una historia inventada, sino simplemente es un libro más inspirado por el Espíritu Santo para enseñanza de aquella época. Eh, Tal vez algunos piensan que el propósito del judío que escribió este libro era establecer la fiesta del Purim o justificarla o contarle a las generaciones venideras por qué se celebraba el Purim, por eso quedó escrito. Pero nosotros sabemos que esta historia es para nosotros, es una historia de esperanza, porque nos da esperanza en las promesas del Señor, es una historia de la providencia divina, porque vemos cómo Dios actúa, aunque no lo veamos, pero Él está en la vida cotidiana, y es una historia de los instrumentos inesperados de Dios, seres comunes y corrientes, insignificantes, podríamos decir, como Esther y Mardoqueo, no necesariamente eran ejemplo de moral, porque, pues, como dijimos, tenían sus defectos también, pero el Señor usa algunos instrumentos que nadie se espera. Como dice la Escritura, lo débil del mundo usa Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, nosotros, pues, tenemos que tener la certeza de que el Señor nos va a utilizar por insignificantes que nosotros nos sintamos o por incapaces que nosotros nos sintamos. Eso no es así. El Señor nos puede utilizar y en sus manos podemos hacer grandes cosas y tener grandes logros. Entonces, Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Un buen gobernante procura el bien de su pueblo y promueve su bienestar, no como Amán, que solo buscaba su beneficio personal. Así terminamos, hermanos, entonces el libro de Esther, y pues creo que tenemos bastantes enseñanzas para nosotros, para nuestra vida, para nuestras generaciones, cómo los judíos pues se esmeraban en trasladar a sus generaciones las historias de victoria, de cómo la mano del Señor estaba sobre ellos, pues también es un modelo para que nosotros traslademos a nuestras generaciones cómo el Señor actúa en nuestras vidas, cómo el Señor está con nosotros. No lo vemos, pero vemos su mano poderosa, vemos sus milagros, tenemos evidencia de los milagros que Él hace en nuestra vida, y eso tenemos que compartirlo con nuestras generaciones y pues también pedirle al Señor que actúe en ellos y que sean sensibles a la voz de su espíritu y a ver la presencia del Señor en todos los aspectos de la vida. Así que hasta aquí llegamos con el estudio de este año. Ya pues terminamos Esther y nos vamos de vacaciones, ustedes y yo, hasta el año entrante, primero Dios. Así que gracias por estar caminando con todos juntos en este recorrido de estos libros y de estas historias maravillosas que dejan tanto a nuestra vida. Preguntas, comentarios, despedidas. Pues solo darle las gracias, ¿verdad? Por esos estudios tan lindos de veras y muchas gracias que el Señor lo usa y muy agradecidas. Nos vemos el otro. Gracias a ustedes por acompañarme, Amén, por darme hermano ánimos Walter. aquí. Sí, Muchas hermana Silvia. gracias. Gracias, hermano Walter.
La verdad que yo sinceramente, cada jueves estoy emocionada. Me siento emocionada porque siempre aprendo algo. Claro. Y pues bendigo su vida, hermano Walter, en el nombre de Jesús, a su familia. Y pues muy agradecida, hermano Walter. Muchas Gracias, gracias. hermana Silvia. Gracias a usted. Muy bien. Pues nos Entonces, vemos. hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde en lo que queda del año. Igual. Y si el Señor lo permite, pues nos vemos en el estudio el año entrante, aunque pues obviamente nos vamos a ver en algún momento Pues sí. personalmente antes, pero descansamos aquí Pues sí. hasta nuevo aviso. Amén. Sí. Amén, hermano Gracias, Walter. hermano.